He hecho videos de los hoteles de Varadero, de los hoteles de Los Cayos, pero son videos que tal vez tenían un toque turístico, tenían un mensaje, un objetivo al turismo, pero no había hecho uno de Varadero con un mensaje para mí. Mi abuela siempre fue fanática, siempre dijo que la mejor playa de Cuba era Varadero, como dicen muchos, pero ella siempre decía que eran las playas en el pueblo de Varadero. A mi abuela le encantaba venir, pasarse un fin de semana en el pueblo de Varadero. Buscábamos cualquier casa barata, cualquier cosa. El problema era estar ahí, comer lo que fuera. Pero a ella le gustaba la vida, el urbanismo, ir a la playa, ir para la casa, cocinarnos. Y creo que la mejor manera de comenzar nuestro día en Varadero es alquilando el bus de la ciudad, que es realmente un medio de transporte muy seguro, muy estable. Con solo 5 CUC garantizas la guagua durante todo el día. Te puedes mover por toda la ciudad de Varadero, los hoteles, la ciudad, desde el principio hasta el final, con solo 5 CUC en ese bus, que además tiene la vista panorámica, que vas disfrutando del sol, que vas disfrutando del día. Es más, les voy a mostrar el bus y así es como comenzamos nuestro video de la ciudad de Varadero. Vamos. Y nuestro primer destino, la cueva de Ambrosio. Realmente se me quedó la luz, no vinimos preparados, pero tenemos una linterna. Esa va a ser nuestra única iluminación dentro de esa cueva que ven ahí. Una cueva natural que tiene en su interior 72 dibujos rupestres unidos en 47 pictografías. Los dibujos más antiguos se cree que tienen entre 2300 y 2500 años de antigüedad, y fue utilizada por las culturas indocubanas que vivieron acá antes de la llegada de los españoles. Además tiene en su interior 5 especies de murciélagos viviendo en el interior de la cueva, que constituyen sin duda un parte de la fauna autóctona de este sitio y que resultan bastante importantes por todo lo que ellos aportan a la ecología y al ambiente de la localidad. Porque tenemos un elemento importante que da a conocer cómo fue en alguna medida la historia de nuestros antepasados, de las poblaciones indocubanas, de las poblaciones autóctonas que vivieron acá. Realmente para un fanático de ovnis, estar en una cueva de murciélago es un sueño hecho realidad. ¡Wow! Me encanta. Ayer fue el aniversario de muerte de mi abuela y yo estaba pensando de qué manera honrarla, ¿no? Y tal vez la única que tengo o la mejor que encuentro es venir a la playa de Varadero, a donde ella tanto le gustaba, donde tantas cosas hicimos, donde pasaron cosas súper cómicas, como una vez vino un tío mío, yo tenía como 12 años y mi tío estaba tomando ron cubano, y mi tío me da un vaso de refresco y mi abuela pensó que me había dado vaso de ron y mi abuela salió corriendo y le metió por aquí a mi tío y le dijo: ¿cómo tú le vas a dar al niño ron? Y me estaba dando refresco de limón. Son historias súper cómicas de la familia que pasaron en la ciudad de Varadero, no en los hoteles que son para turistas. Yo no soy turista, yo soy cubano de toda la vida, a pie de La Habana Vieja. Y realmente creo que el video de hoy es el homenaje a mi abuela. Este es un video que tal vez cuando lo edite y lo suba a YouTube, no lo estoy subiendo a YouTube, lo estoy subiendo un poco más arriba, a donde está mi abuela, que
que fue la que me lo enseñó. Fue la que me mostró por primera vez la ciudad de Varadero. Y bueno, vamos llegando al delfinario. Vamos a hacer una parada rápida. Y miren los primeros delfines que vemos. Un delfín chivo y un camello. ¿Qué hace un camello? Déjame hacer cambio. ¿Qué hace un camello en un delfinario? Pero bueno, nada, vamos para ahí, al delfinario. Y cómo no, en un delfinario también tenemos una familia de pollitos velocistas. Pero bueno, estamos aquí en el delfinario, donde vive un amigo. Yo soy tu amigo fiel. Me meterán copyright por cantar. Y bueno, ya pagamos la entrada para el delfinario. 15 pesos para los cubanos, o sea, los nacionales. 15 CUC para los extranjeros. Tienes que pagar entrada, ya saben cómo es. Y aquí estamos, en el delfinario. Miren quién está ahí. Oye, saluda a YouTube. Es tímido. Tengo un presentimiento de que él es tímido. Bueno, bañarse aquí en el delfinario fue un fiasco, porque ellos están apenas pasando tiempo aquí. Miren cómo hay aves, pelícanos, gaviotas. Es impresionante, pero el área buena es allí, y como se dieron cuenta está cerrada. Hay que pagar 90 CUC, el salario de 2 médicos en un mes, para poder bañarse ahí. Pero precioso, es precioso. Y nada, vamos a seguir nuestro viaje. Este es el área donde se hace el show, el espectáculo, que es dentro de 1 hora, no podemos esperarlo. Y nada, un lugar más de Varadero que visitar. El delfinario, si quieren bañarse con delfines, ya saben, vieron los precios. Pero bueno, se puede entrar y por lo menos lo ves cerquita, míralo ahí. Míralo ahí. A este no le gustan mucho las cámaras, pero míralo ahí. Y nada, delfinario Varadero. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile cause in my heart it's not worthwhile. Ahora paramos en lo que viene siendo la mansión Dupont o la casa Dupont. Bueno, eso nos dijo la señora de la guagua, realmente no estoy muy seguro, cuidado ahí. Aquí creo que no me va a gustar mucho, así que va a ser una parada rápida porque donde quiero ir es al Parque Ozona, que sé que es muy lindo. Ese es uno de los lugares que iba con mi abuela. Y luego la iglesia Elvira. Un poquito de toque espiritual. Seguimos. Do we say goodbye? Refuse to question why. I'm too sad to say I'm sorry. So lie and pretend that you're okay. Simplemente maravilloso. Miren ese sol que casi lo puedo coger aquí en la casa de Dupont. Miren qué sitio más precioso. Ya soltamos la cámara principal para bloquear un poco. Miren cómo entra la luz al atardecer. Miren todo el mar aquí como rodea. Acá tocan música. Pero ahora miren todo este estilo, toda esta madera, todo este trabajo artesanal por los mismos arquitectos del Capitolio Nacional de Cuba. Es la misma mezcla del estilo romántico, arquitectónico. No sé si lo dije bien, me lo estaban explicando, pero bueno, el punto es que es precioso. Miren todos esos ventanales. Ese es Sony, eso no es un ventanal. Miren, wow. Miren la luz. Pero me quedé enamorado con eso. Miren, con eso me quedé enamorado. Con ese sol que lo puedo coger. Wow, no, y miren el mar. Pero no lo vean de lejos, que ya vamos a bajar. Precioso. Miren cómo andamos con equipaje. ¿Tú crees que eso es normal? Por eso tengo que tener las patas fuerte. Nada, una Red Bull al atardecer. No soy patrocinado por la Red Bull, ojalá. Es más, tapa la Red Bull, tapa el letrero. Una bebida energética y seguimos.
Vean qué importante es aprender inglés. Entonces vamos para la S de... Ah, no, cierra primero. Cierra, ¿ya? Vamos para la... ¿Cómo tuviste eso? Como se dan cuenta, está autorizado para no sé qué cosa, la industria de no sé qué cosa. Un Otis clásico. Pero... Eso es una pared, Sonia, ahí no importa. Miren, caballero, paró. ¿Y por dónde? Ah, no, es por aquí, por aquí. Íbamos a salir por la pared. Un ascensor del año 1930. ¿Viste cómo íbamos a salir por la pared? Salimos por otro lado. No, es que fuimos para el sótano. ¡Ay, Dios! Mira, vinimos para el sótano. Cierra ahí. La S era de sótano. Yo creo que si esa no cierra, no va a arrancar. Vamos para el 1. Cambio de plan, caballero. Y vamos para la cocina. A ver, te voy que la puerta sí es por este lado. La puerta es por este lado. Yo no soy loco, yo sabía. Era sonirizado, ¿eh? Sony no tiene miedo a los lavadores. Ahora, sácame de aquí, que ya se me acabó la gracia. Ah, libertad. Libertad. ¿Qué es lo que más me gusta de Varadero? Si tú supieras que no es tanto el mar, porque a mí me encanta el mar, la bahía de La Habana, mar, bla, bla. En Varadero hay algo extraño que no te puedo explicar. Hay una cosa de que tú entras en Varadero y ya te relajaste. Ya tu cuerpo entra en estado de felicidad, siempre. Como que sabes que llegaste a un lugar que es para relajarte, que es para pasarla bien, que es para divertirte. Y es un lugar mágico, realmente. Hay muchos lugares mágicos en Cuba, pero por gusto no todo el mundo confluye, no todo el mundo llega hasta aquí. Por algo, aquí hicieron la metrópoli de las playas de Cuba. ...6 de la mañana, decidimos no dormir porque realmente, como se dieron cuenta, la noche es preciosa aquí y llegamos casi a las 4 y no íbamos a dormir 2 horas. Esto es una guerra contra el sueño, pero bueno, ya estamos aquí en la playa, estamos capturando ese amanecer que ven al fondo, montamos las cámaras, aunque la realidad es que nos pusimos en el lugar incorrecto porque el sol se pone no del lado de la playa de los hoteles, sino del otro lado. Se pone, no sale. Fíjate si tengo sueño. Pero vamos a hacer unas tomas acá del mar en la mañana, que eso es algo bastante exclusivo, que no se hace y nada, playa, la iglesia de Elvira, Parque Josones y un poco de Ciudad de Varadero. Todavía nos falta en este segundo día, ando sin voz, hacer unas cuantas cosas. Vamos. I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day.
Y es que estamos arriesgando la vida de la cámara para capturar ese amanecer con ese mar sedoso, un buen timelapse. Pero miren esto, si viene una ola fuerte, que hay buen oleaje, me lleva la cámara. Pero bueno, un sacrificio por una toma. Así funciona esto, ¿eh? Solo se ha escrito de los valientes. Mira Sony en lo seco. Mira. Tienes que aprender. Mira la gente como sale en las mañanas a caminar por la playa. Precioso, precioso. It's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I deserve to say I'm sorry, so lie. Pequinés, una ternurita. Que son para comer. Gracias, mi vida. Y luego de ese amanecer precioso en la hermosa playa de Varadero, aquí estamos en el Parque Josones, un jardín precioso. Esto data de 1942, así que imaginan cuántos años y cuánta historia hay en este sitio. Tiene un lago precioso, es un jardín natural, una especie de retiro magnífico. Y nada, casi llegando al final y casi enamorados. Vamos. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down on the shield. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. Aquí tenemos un pato. Dice él que lo pueden llamar pato mar. Chiste más malo, perdónenme. Y bueno, ya nos vamos de Josones ya. ¿Ustedes no le encuentran una similitud a cuando fuimos al bosque de La Habana? Es casi el mismo diseño de parque, ¿eh? Ojalá uno pudiera coger los cargadores y cargarse uno mismo. Bzz. Estoy liquidado. Desde ayer haciendo el video sin parar. Parecería que hicimos poco, pero fuimos a un montón de lugares diferentes, dispersos, complicados. Y en cada uno traté de grabarlo mejor, por suerte con la ayuda de Paraíso Escondido, porque si no yo solo no iba a poder. Y nada, lo logramos. Como se dieron cuenta, terminamos en esa iglesia mágica, que creo que era un buen colofón y un buen cierre para con vista para lo que empezamos el video, ¿no? Para lo que lo empecé yo.
Tú llegaste aquí a conocer Varadero, yo lo hice en honor a mi abuela. Pero bueno, vamos a creer que en la mitad nos encontramos. Y nada, familia, hasta la semana que viene. Recuerda suscribirte, darme like, compartir, porque es la única manera de crecer en YouTube. YouTube viene siendo el enemigo amigo que me ayuda a mostrar mis ideas a ustedes, pero a la misma vez es un poco cruel con los youtubers. Pero nada, ya tú sabes, like, comenta y yo me estoy cargando aquí en la piscina porque estoy liquidado. Chao. No sé si leí esto en una revista, pero me lo robo, me da la gana. Si no vienes a Varadero, no viviste tu vida. Si no pisaste la arena de Varadero, si no caminaste 150 metros para poder mojarte la rodilla en una playa que es un plato, realmente no fuiste a ningún lado. He conocido por la fotografía, gracias a la fotografía, gente que tiene mucho dinero, que han ido a Bora Bora, a las Maldivas, a Tahití. Varadero. Esas playas estarán más preparadas para turismo millonario, estarán con yates, pero Varadero, la original, la playa, el agua, que es la naturaleza real, Varadero. Nada, ese es el video, Varadero, para mi abuela.